Hola, bienvenido a ARSys Tech Academy en este curso de empezar a trabajar con contenedores. Lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es la historia de los contenedores, o al menos un conjunto de eventos que yo considero relevantes que han ayudado a modelar el mundo de los contenedores tal y como es hoy en día. Como vas a ver, la mayoría de estos eventos pertenecen al sistema operativo Unix y derivados como Linux, porque realmente el mundo de los contenedores, ya lo vas a ver, es un mundo muy de Unix Linux. Empezamos y nos vamos a remontar hasta el 1982, en el cual aparece en Unix la llamada chroot. chroot es un mecanismo del sistema operativo Unix y derivados que permite seleccionar un directorio del sistema de ficheros como directorio raíz de un nuevo proceso. Y este nuevo proceso que se lanza con chroot no va a poder acceder a ningún fichero que esté por encima del directorio que se ha utilizado como directorio raíz. Se trata, pues, de una medida de seguridad, ya que evita accesos a ficheros del sistema de ficheros real. Vamos a dar ahora un pequeño salto y nos vamos a trasladar ya hasta el año 2000. En el año 2000, 1999-2000, en el sistema operativo FreeBSD aparece el concepto de jaula, jail, que básicamente lo que hace es extender un poco lo que hace chroot. En chroot, efectivamente, el nuevo proceso, digamos que obtiene como un sistema de ficheros que no le da acceso a ningún directorio que esté por encima del directorio que se utilizó como raíz. Pero el resto de objetos del sistema, como por ejemplo el sistema de red, los procesos que se están ejecutando, los usuarios, etcétera, siguen estando compartidos. FreeBSD lo que hace es realmente que el nuevo proceso que se ejecuta obtenga sus propios usuarios, obtenga su sistema de red y, por ejemplo, obtenga su propio listado de procesos en ejecución. Con lo cual, realmente empezamos a tener un aislamiento de este proceso, ya que, por ejemplo, no puede acceder a los usuarios del sistema operativo real, no puede ver los procesos que se están ejecutando en el sistema operativo real, etcétera, etcétera. En el 2002, en Linux, aparece lo que llamamos namespace. Un namespace en Linux es un concepto muy parecido al de un jail en FreeBSD. El sistema operativo puede ejecutar un proceso, este proceso va a recibir su propio espacio de red, su propio espacio de usuarios, etcétera, etcétera, del mismo modo que veíamos en FreeBSD jails. De hecho, son dos tecnologías muy parecidas que tienen un mismo objetivo: ofrecer un mayor aislamiento y seguridad a un proceso que se está ejecutando. Namespaces es uno de los dos pilares fundamentales mediante los cuales podemos tener los contenedores hoy en día tal y como los entendemos. En 2003 aparece Googleborg. Cuando digo aparece, digo que se creó Googleborg, porque Googleborg fue un proyecto interno de Google. ¿Qué es Googleborg? Bueno, podríamos decir que Googleborg es el primer orquestador de contenedores, pero es un producto completamente interno de Google. Si aparece aquí es porque tiene su relevancia en cuanto a que muchas de las ideas y problemas que se encontró Google cuando desarrolló Borg fueron reutilizados luego para construir Kubernetes. En el 2006 aparece Google Process Containers, lo que conocemos hoy en día con el nombre de cgroups. Process Containers es una iniciativa de Google que fue incorporada en el kernel de Linux, que básicamente lo que nos permite es limitar, dar cuotas de CPU y memoria y otros recursos a un proceso. Este es el segundo pilar fundamental que nos permite construir los contenedores tal y como los entendemos hoy en día. Por un lado, namespaces, que nos permiten un proceso obtenga su propio sistema de red, su propio sistema de ficheros, sus propios usuarios, no vea los procesos que se están ejecutando en el host, es decir, un aislamiento bastante importante. Y por otro lado, tenemos cgroups, que nos permiten limitar y dar cuotas de acceso a un proceso. Oye, este proceso solo va a poder utilizar 256 megas de memoria o solo va a poder utilizar un 10% de la CPU. Estos dos pilares conjuntamente son lo que forman los fundamentos de los contenedores tal y como los entendemos hoy en día. En el 2008 aparece LXC. LXC se trata de una librería que permitía utilizar namespaces y process containers de una forma un poco más sencilla para crear lo que serían realmente los primeros contenedores.
Es en este punto, cuando tenemos LXC, donde por primera vez tenemos una librería que está orientada a ejecutar y crear contenedores. De todos modos, importante, se trata de una librería de bajo nivel orientada a desarrolladores que quieran empezar a utilizar de forma más sencilla los conceptos de namespace y cgroups. En el 2013 aparece otra librería, Let Me Contain That For You, que estaría en desarrollo hasta el 2015 y que básicamente es un intento de Google de ofrecer una librería más amigable que LXC para crear y mantener y ejecutar contenedores. El tema estaría en que en el año 2013 aparece también Docker. También aparece Google Omega. Google Omega también tiene su relevancia en esta historia porque es el predecesor más o menos directo de Kubernetes. Si bien Google estaba utilizando Borg, a lo largo de estos 10 años el panorama cambió bastante y Google lanzó el proyecto Google Omega. Pero el proyecto Google Omega, que es un orquestador de contenedores, al igual que Borg, que vendría a ser su antecesor, es completamente un proyecto interno de Google, pero mucha parte del código de Omega fue el que luego dio lugar a Kubernetes. Y nos vamos al evento importante del 2013 que fue la aparición de Docker. Docker no inventa los contenedores. En 2008 ya teníamos LXC y realmente en 2006 ya teníamos todos los ingredientes sobre la mesa. Y habían librerías ya antes de Docker para crear contenedores. ¿Qué es lo que hizo Docker? Los popularizó. ¿Por qué? Porque hizo muy fácil su creación y su uso. No era necesario entender y conocer perfectamente la API de Linux y trabajar con funciones del kernel, sino que directamente con un conjunto de herramientas y un proceso relativamente simple nos permitía crear y ejecutar contenedores. En el 2014 aparece RKT de CoreOS, hoy ya discontinuado, un motor de contenedores alternativo, una competencia a Docker. Docker adolecía de ciertos problemas y RKT intentaba solucionar esos problemas de los cuales adolecía Docker. Especialmente eran temas de seguridad y de la propia arquitectura cliente-servidor que tiene Docker. En el 2014, otro evento importante es la salida de Kubernetes, el que es hoy en día el orquestador de facto que utilizamos para ejecutar contenedores en producción. En 2015 aparece la CNCF. Esto es un hito importante porque la Cloud Native Computing Foundation es una organización paraguas a través de la cual su objetivo es popularizar la creación de aplicaciones basadas en contenedores. En el 2015 aparece también la iniciativa OCI, otro punto muy importante dentro del mundo de los contenedores. OCI significa Open Container Initiative y se trata de que los players importantes del sector en aquel momento se juntaron y definieron un conjunto de estándares para los distintos motores de contenedores. Por ejemplo, Docker y RKT utilizaban formatos de imagen distintos. La imagen es el binario que empaqueta, digamos, a partir del cual creamos los contenedores. Pues bien, una imagen de Docker no se podía utilizar con RKT y viceversa. Utilizaban formatos distintos. A partir de OCI se lanzan o se definen un conjunto de estándares para que los distintos motores de contenedores existentes y los que puedan aparecer en un futuro sean mucho más interoperables. Y por supuesto, Docker es uno de los principales impulsores de OCI y dona su formato de imagen, que hasta entonces era propietario, a OCI para que lo utilice de base para este nuevo estándar. En 2016, Windows empieza a soportar contenedores. Hasta 2016, Windows no soportaba el uso de contenedores. A partir de 2016, en Windows 2016 Server y Windows 10 Anniversary Update es cuando se añade el soporte para contenedores. Cuando digo soporte para contenedores, me refiero a las APIs del sistema, del kernel y todo lo que es necesario para que se puedan ejecutar contenedores en Windows y esos contenedores, por supuesto, ejecutarán binarios de Windows. Y vamos a terminar esa historia este mismo año, el 2016, en el cual Kubernetes es donado a la CNCF. ¿Qué significa eso? Eso significa que Google deja de gestionar y deja de decidir unilateralmente cómo es la evolución de Kubernetes. Kubernetes es donado a la CNCF y a partir de este punto es la CNCF quien decide
cómo va a evolucionar Kubernetes. A partir de aquí empieza la explosión del mundo de los contenedores. Docker ya se ha hecho más popular y es cuando realmente empezamos a hablar de un uso mucho más generalizado de contenedores. Así que quedémonos con que eso de los contenedores viene de lejos, que no los creó Docker, pero Docker sí que los popularizó, que Docker no es el único motor de contenedores que existe en la actualidad, que se pueden utilizar otros, pero que gracias a la iniciativa OCI, todos esos motores de contenedores son interoperables entre sí y que tenemos la CNCF como una organización que se encarga de impulsar el uso de aplicaciones basadas en contenedores y que además guía y, digamos, gestiona la implementación de proyectos importantes en este mundo, como puede ser Kubernetes.